Es un gusto y es un lujo en este 28 de febrero, tu último día como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que estés con nosotros en el estudio. Carlos, bienvenido. No, Ciro, bueno, Gracias por estar aquí. estar en este espacio y platicar con ustedes es para mí de veras un verdadero honor. Y como dices tú, cierro con broche de oro en este tipo de conversaciones. Ya vendrá la reflexión profunda de lo que ha pasado en estos 3 años, pero lo que te puedo asegurar a ti y a tu auditorio es que nosotros teníamos un plan, teníamos una estrategia, tratamos de implementarla todos los días y se basaba en la propuesta. Nosotros creemos que los organismos empresariales, en vez de estar defendiendo y defendiendo posiciones, tenían que empezar a crear valor público, y el valor público se crea creando políticas públicas. Y no en todas pudimos avanzar, pero creo que hay claros ejemplos que quedan para el futuro. Yo destaco muchísimo nuestra intervención en el nuevo plan de pensiones, porque como ustedes saben, Ciro, las pensiones en México ya tenían una fórmula que habíamos nosotros atraído de algunos países latinoamericanos que habían sido muy exitosos Sí. en un plan de pensiones basado en individualizar los ahorros de cada persona que tenía en un futuro derecho a él. Pero nos habíamos quedado, como muchas cosas en México cuando hacemos reformas, a medias, totalmente a medias. Ahorrábamos el 6% del salario del trabajador y cualquier persona que agarre un lápiz y un papel, bueno, con 6% de ahorro durante 30 años, 35 años de trabajo, no puedes tú hacer un fondo suficientemente amplio como para poderle después darle ese júbilo que debería de representar la jubilación. De ahí viene la palabra jubilación. Sí. Eh, pues nosotros lo que hicimos fue convencer a los empresarios, y esto lo subrayo, a que le pusieran más. Y entonces vamos a pasar de 6% a 15%, donde la diferencia completa del 6% al 15% es financiada por los empresarios. Entonces, ¿Sería para ti el timbre de tu bueno, yo te gestión? diría que participamos en tantas cosas. Hace unos días, como siempre en esto, pues tiene uno que hacer un informe y nos pusimos el equipo que está integrando el CCE y un servidor. Eso también lo destaco mucho. A mí me parece que el haber estructurado un equipo profesional, una especie de think tank que tenemos hoy, eh, en donde hay soporte para cualquier cosa. A mí me preocupaba mucho que a veces las posiciones empresariales parecían apocalípticas, cada cosa que salía parecía que se iba a acabar el mundo. Y no se sustentaba con información, no se sustentaba algunas veces con los datos. Y hoy tenemos un equipo que sustenta cualquier decir de los que somos representantes empresariales. Ese también es algo que dejamos, pero bueno, a ellos se pusieron a trabajar, hicieron un informe junto con tu servidor y bueno, cuando ves para atrás y dices, qué barbaridad, en qué cantidad de cosas anduvimos metidos durante estos 3 años, desde temas de diversidad, integración de la mujer, temas legales de toda naturaleza, estructuras fiscales, misceláneas, problemas laborales, temas laborales, hasta temas muy específicos en donde nuestra intervención no fue lo suficientemente buena como para convencer a la autoridad, como es el trato de la pandemia, ¿verdad? Bueno, ya, a ver, vamos a ese tema. Sin embargo, Carlos, te tocó, como dirían los aficionados a los toros, te tocó una mala tarde. En cuanto te tocó la pandemia, tomo como referencia la portada hoy del periódico El Economista, un análisis que hace Jonathan Heath, uno de los integrantes de la Junta del Banco de México, y dice el producto, el PIB, al cierre del 2021, en el mismo nivel que 5 años antes. Te tocó la tarde de la pandemia. Se recordará estos años que tú estuviste al frente del Consejo Coordinador Empresarial, coinciden con muy malas cifras, lo que serán finalmente malas cifras para la economía mexicana. Un estancamiento con ligera caída en el 19, el desastre del 20 y una recuperación que no terminó de ser lo esperado en el 21.
Tu trienio, sé que tú eres el presidente del Consejo Económico Empresarial, no el secretario de Economía, no el presidente de la República, pero coincidirá con una caída de la economía mexicana. Y Ciro, fíjate, y qué Sí. paradójico es lo que estás tú comentando. Cuando yo arranco mi mandato representando a los empresarios, Hace 3 años. hace 3 años, exactamente. Coincidía con el arranque de este gobierno. Así digamos, es. un desfase de Fase 2 meses, de 3 meses, sí. Yo estaba, pero quiero subrayar, estoy convencido de que a México se le han alineado las estrellas. Toda la situación, yo diría, geopolítica del mundo, la alineación con Estados Unidos, la repatriación de intereses norteamericanos de Asia hacia Occidente, eh, todas las posibilidades que tenemos y que nos da la certeza de un tratado con los Estados Unidos y Canadá, deberían de estar produciendo en nuestro país pues un crecimiento muy, muy soportado, muy fuerte. Yo sigo pensando que si no alcanzamos en estos 3 años esa tasa, parte es la pandemia, pero muchos son parte nuestro también, en el que no hemos podido fomentar la inversión. Todos los que son economistas saben que la variable más importante para que una sociedad crezca es la inversión. Si tú no inviertes en educación, en infraestructura, en las bases que pueden presentar y dar crecimiento, pero al mismo tiempo si no le das certeza, certidumbre al inversor privado, pues difícilmente la inversión va a aparecerse y es una de las variables más importantes de lo que le llamamos nosotros la demanda agregada. La demanda agregada se compone del consumo, se compone del gasto público y se compone del sector exportador o del sector externo. En estos 3 sectores yo te diría razonablemente hemos ido bien, o cuando menos estamos por arriba de la tasa del cero, pero la inversión se ha desplomado. Y al desplomarse la inversión ha jalado negativamente el crecimiento de tal manera que no estamos provocando el bienestar que todos queremos. Nosotros hemos sido insistentes todos los días, cada conversación, de que lo más importante es fomentar la inversión. Nosotros también creemos que el gasto social era necesario en México. Creemos que la orientación que hoy tenemos todos, de pensar en el gasto social como prioritario, creo que es una cosa muy ventajosa de este gobierno, de estos últimos años, que nos obligó a todo mundo a voltear hacia el que menos tiene y tratar de orientar de mejor forma el apoyo que hay que dárselos. Lamentablemente ese apoyo no ha tenido, porque no puede ser, y no ha habido en la historia de la humanidad alguien que solamente transfiriendo dinero pueda provocar el desarrollo que todos buscamos. Ese gasto social acompañado de políticas públicas que mejoren en todos los frentes la capacidad educativa, el acceso a una mejor fórmula. Ve, por ejemplo, Ciro, y te puedo poner como tantísimos ejemplos. Hemos tardado mucho para darle acceso a Internet a la gente que menos tiene. Y hoy el vehículo educativo más importante, el vehículo de participación, el vehículo de integrarte a una comunidad es el Internet. Si hoy tenemos grandes partes de nuestra población sin ese acceso, estamos dejando un gran faltante en la capacidad de desarrollo de nuestros propios compatriotas. Hablas de desplome de la inversión. Ese desplome no solo se dio por el COVID. No. Leemos y escuchamos que los empresarios no han querido invertir en estos años, o al menos no, y hay grandes... en los niveles que hubieran deseado. Mira, esta disputa eléctrica... Los recursos porque no hay un ambiente de confianza pleno. No. Por cambios legales, se mantienen todas las dudas sobre el sistema jurídico, sobre el Estado de Derecho, por las razones que sean, que no son muy distintas a las que escuchábamos hace 8, 10, 15, 20 años. Parecía que el país le había dado la vuelta a ese momento con las reformas estructurales del 2012, 13, 14, reformas que fueron buena parte de ellas barridas en este gobierno. ¿En dónde estamos, Carlos? Sí, yo creo que... ¿En dónde está el país? El problema también es de que yo creo que el país requería todavía una fase de transformación.
Y yo creo que una de las partes más importantes de esa parte de transformación era esa orientación hacia el que menos tiene. Poner, y yo creo estar convencido de eso y estar la mayor parte de los empresarios, de que los temas sociales y el tema de pobreza deberían estar en primer lugar de las prioridades. Eso yo lo aplaudo. Me parece que es importantísimo lograrlo en nuestro país. Y no creo que de aquí en adelante nadie que quiera sustentar el mandato de cualquier responsabilidad pública pueda dejar de poner esto en primer lugar. Eso es importante para todos. Sin embargo, Es esas un logro, lo políticas, ves duradero. yo creo que es duradero. Esas políticas públicas tienen que estar acompañado de decisiones adecuadas en donde nos hemos tardado mucho para poder darle la vuelta a estas fases de revisión que yo digo. Todas las sociedades cuando entran en esto, Ciro, entran en un proceso de revisión de su pasado. ¿Mm? Si tú te tardas más tiempo en esa revisión, provocas problemas muy serios en tu estructura económica, social, política. Yo creo que siempre es bueno revisionar por qué vienes, de dónde vienes y qué es lo que te ha faltado. Hay que voltear al pasado, hay que ver dónde has cometido errores. Yo creo que nosotros nos estamos tardando mucho tiempo en esa revisión y provoca situaciones como la que quiero comentar. La disputa eléctrica. Todas las decisiones que se tomaron tienen una razón de ser. ¿Te Y tienen refieres a las reformas, las por ejemplo, reformas de que hace ahora se 6, están 7 poniendo, años? Sí. tienen una razón de ser. Y todavía las que vienen más atrás, Ciro. La creación de los autoabastos, la creación de las PIEs, todo eso tuvo una razón de ser. De repente decimos nosotros que hay que Robar al revisionar. pueblo, dice el gobierno. Bueno, creo que es Robar un al error. pueblo, Yo dice el gobierno, y es la participé, narrativa del primer día al día de hoy, pero yo Carlos. participé, Sí. así también se dijo en los ductos, y ve cómo se pudo lograr un acuerdo. Yo participé en los foros estos parlamentarios. Me parece una magnífica fórmula del Congreso actual para que nos permita a los ciudadanos poder dar nuestros puntos de vista. Estuve 5 horas enfrente de nuestros diputados tratando de exponer mi punto de vista, y yo insistí en que en el español las palabras tienen peso. Y si tú me dices robar, bueno, estás No, yo no. cruzando. Digo, si Eso dicen cualquier todas intercomunicador que tengas, las mañanas dicen robar al pueblo, robar al pueblo. cualquier Todo se hizo para intercomunicador que saquear, robar al tengas te pueblo. habla de Sí, robar, estás sí. cruzando una línea en donde hay que tener sustento. A mí me parece que las palabras tienen peso, y entonces yo le decía a uno de los diputados que usó ese tipo de comentarios, bueno, la obligación de la autoridad además es, si detecta alguna forma en donde la ley no se ha respetado, es su obligación primaria ir y tratar de resolverla. Entonces, si hay gente que robó en función de sus contratos, debería de estar la Procuraduría llena de demandas para poder nosotros componer ese problema en el futuro. ¿Por qué no se ha hecho? Porque no es cierto. Las personas invirtieron ahí de acuerdo a lo que la ley decía. Dice, es que están robando con el proceso. Voy a poner un ejemplo, el porteo estampilla famoso. Bueno, si nosotros como ciudadanos nos parece que el incentivo que se le dio a la industria eólica y fotovoltaica ya no es necesario, bueno, revisemos eso. Pero para eso no necesitas cambiar la Constitución. Es sentarte en la mesa y decir, oye, ya el incentivo del porteo estampilla no debería de existir, pero también cuando lo contabilizas y lo pones en contexto, esto representa quizás el 3% de la generación eléctrica de todo el No, de país. acuerdo. Entonces estás hablando de un problema de este tamaño y lo generalizas al 100% de lo que es la estructura. Pero ve el resultado, Carlos. El resultado es muy malo. Y sabemos que tú, sobre todo en momentos muy agudos, tú fuiste una excepción. Pero la derrota en el discurso y al parecer en el imaginario mexicano de aquello que el presidente llama el neoliberalismo, lo que implicaría lo que hicieron los gobiernos anteriores, las reformas anteriores, muchos de los grupos que creyeron en las leyes mexicanas se invirtieron, muchos de los empresarios fueron derrotados en estos 3 años. En el imaginario queda la idea
de que se dio el peor saqueo en la historia, como dice el presidente, ni en el virreinato, ni en la colonia, nada se dio un saqueo así. Fue una gran derrota, sobre todo en los 2 primeros años, Carlos. Faltó, perdón, con eso termino, no hubo una gran voz del otro sector. El gobierno de Enrique Peña Nieto se fue, huyó, huyó. Nadie salió a dar un debate de la importancia de lo que se había hecho, no les importó y se fueron. Faltó voz defendiendo lo que sí se había logrado. Quizá tú seas la excepción, pero faltó fuerza. Los derrotaron en el discurso en estos 3 años. Fíjate, Ciro, Sí. si tú piensas en lo que nos está pasando en el mundo en general, parece ser que hacer política hoy es radicalizar posiciones y invitar a las poblaciones a hacer una revisión del pasado. Eso pasó, voy a poner 2 ejemplos que son muy fáciles de entender para el auditorio. Sí. Vean el discurso del presidente Trump. Perdón que te interrumpo porque tenemos que hacer una pausa. Sí. Y ahora regresamos. Yo no me refiero al discurso. Yo me refiero al entusiasmo con que una generación de políticos, apoyados por los empresarios, celebraron una reforma educativa hace 6 o 7 años. Y la facilidad con la que el gobierno y desde luego sus mayorías en las cámaras no dejaron nada de esa reforma. Yo me refiero a los hechos, no a ver quién sale en la radio a hablar más fuerte. A eso es a lo que me refiero cuando digo en puntos sensibles los arrasaron, Carlos. ¿Vamos a una pausa? Sí, claro. Le damos 2 minutos al presidente del Consejo Coordinador Empresarial que hoy termina su gestión de 3 años al frente del Consejo Coordinador y regresamos. 9, concluimos esta conversación con don Carlos Salazar, presidente estos 3 años del Consejo Coordinador Empresarial. Ya me precisaron, no termina hoy, sino el cambio de presidencia en el Consejo es el miércoles. Sí. Bueno, para efectos, Es hoy. termina entre hoy y mañana. Está ya terminando esta gestión que será recordada por los momentos duros, difíciles, de tensión que tuvo con el presidente López Obrador en los días de la pandemia. Y yo diría, y esta es una afirmación mía, por la capacidad que tuviste, Carlos, para incluso en esa situación tan difícil poder mantener un nivel que por momentos parecía mínimo de comunicación y entendimiento con la presidencia de la República y que, como vimos la semana pasada, pues lo lograste, al grado tal de que te invitaron a comer para despedirte. Sí, a así Palacio fue. Nacional, algo que hace 2 años, en abril, mayo del 2020, hubiera parecido imposible, Carlos. Hubo una gestión. Mira, yo siempre he creído que para cualquier cosa hay que tener legitimidad. Y hay que tener, aparte de legitimidad, pues el soporte necesario de argumentos para mantenerte activo, proponiendo tus ideas o proponiendo tus argumentos. Al mismo tiempo, creo que nadie tiene el 100% de la verdad. La verdad se va formando realmente cuando alrededor de la mesa hay esos diálogos que permiten que cualquier problema veamos las posibles soluciones y siempre salga una mejor solución. A mí me parece que una organización empresarial y cualquier grupo social debe de estar representado siempre. En teoría debe ser nuestro Congreso, pero tú ves cómo los congresos al final su pensamiento se vuelve realmente político y entonces tienen líneas de pensamiento, no pensamiento que provoque realmente soluciones. Y por eso pasa, lo que tú acabas ahorita de conversar. Tenemos reformas que queremos hacer para avanzar y en que vez se de hicieron, que se no hicieron, que tenemos, que se hicieron que y se se hicieron votaron por amplia y que mayoría. revisándolas Sí. puede haber mejoras sobre ella, Pero pero que no se echarlas a la destruyeron, basura. Carlos, se tiró a la basura una reforma Fíjate, yo educativa. usé un comentario durante estos 3 años al cual sigo creyendo. Cuando tienes un árbol y en ese árbol la manzana está podrida, hay que quitar las manzanas podridas, pero no hay que talar el árbol. Aquí se taló el árbol. Aquí talamos los árboles. Y entonces lo que hay que Y perdón, evitar ¿y como qué quedó? sociedad, ¿Qué quedó? no queda ¿Dónde nada. está el nuevo jardín de la reforma y nos educativa? quedamos sin fruta y nos quedamos sin sí, nada. sí. Lo que hay que evitar es talar los árboles. Sí se vale revisar las cosas, mejorarlas, generar valor público, es lo que yo le llamo. Y para eso hay que tener legitimidad. Yo me he ocupado durante estos 3 años, o me ocupé,
a buscar que el sector privado tuviese legitimidad. Un trabajo muy difícil, sin duda, porque el imaginario allá afuera cree que los empresarios no tenemos orientación social, no nos interesa nuestro país, nos interesan solo nuestros propios intereses, y estoy seguro que ahorita que me están oyendo me van a decir, no, pues eso es lo que hacen. No, Hacerse cada vez más ricos, lo que sin verdaderamente, importarles el y país. yo creo que estas cosas, tú recordarás que al principio de mi gestión, las primeras cosas que hicimos fue un decálogo donde nosotros nos comprometíamos en una Sí, nueva sí, sí, dimensión sí. social. Yo soy un convencido de eso. Yo no sé si pude convencer a todos o aparte, pero estoy también totalmente cierto de que hacia adelante, y vuelvo a decir por un político, pero también por un privado, cualquier privado que haga una inversión y que no piense en sus descargas de agua, en el tratamiento que debe darle al agua, en su compromiso social, en su pago de salarios, en su compromiso de pagar impuestos, todo esto es parte o debe ser parte de cualquiera que queramos tener iniciativa para mejorar nuestra situación personal, pero también la situación de nuestras comunidades y en última instancia de nuestro Pues país. sí. Y Las mira, oportunidades ahí están, Ciro. ahí están y hay logros muy importantes. Hablabas del plan de pensiones. No es poca cosa lo que se logró en salarios mínimos con el apoyo desde luego, el sector empresarial, toda la parte del outsourcing de la que hablamos contigo en su momento. Y sin embargo, la percepción es de que otra vez se nos fueron 3 años. Cierto, estará siempre la pandemia ahí en medio, pero que se fue la importantísima primera mitad de un gobierno y no creció el país como se esperaba, no se corrigieron las cosas que tenían que corregir, no llegó la inversión. Queda, queda esa sensación, Fíjate, queda ese sentimiento, no se combatió a la corrupción. Seguimos viendo, por cierto, ahí no escuchamos una voz del Consejo Coordinador Empresarial en los momentos, pues sobre todo lo que sea los casos que hemos conocido en el último año, año y medio. Queda esa sensación de que otra vez se nos fue el tren, se nos fue el tiempo, Carlos. sí, yo creo que lo que tú decías es muy claro. Mira, eh, los organismos empresariales no pueden comportarse como organismos políticos. Lo sabemos. Y lamentablemente nuestras organizaciones políticas han quedado faltando, han tenido un faltante importante en este discurso. ¿Los partidos? Los partidos, sin duda. Eh, ha habido definitivamente esto que tú referías ahorita, una falta de argumentos y de defensa de por qué se hizo lo que se hizo y qué habría que Salieron revisar huyendo, y qué Carlos. cosas había que Sí, revisar. Yo creo que sí. todo esto los tomó a todos por sorpresa y de alguna manera ya no hubo una forma de interrelacionarse. La responsabilidad que yo tuve, eh, yo intenté toda la vida de mantener ese diálogo, mantener esa comunicación. Creo que avanzamos en algunas cosas trascendentes. Tú decías eso, pero también se firmó un tratado de libre comercio que se Bueno, veía imposible de hacerlo. digamos, ese Trump lo es. había definido Sí, como sí, el sí. peor tratado que había Sí, sí, firmado sí. Estados Ese Unidos en se su logró historia. todavía en la transición, la parte medular, ¿no? Y se Exacto. concretó al inicio de este Lo gobierno, sí. hicimos, hicimos el tema del outsourcing. Cuando se presenta en noviembre del año 2020 la primera Sí, propuesta, recuerdo. era una cosa tremenda, era eliminar todo, La va. corrigieron, lo lograron. Sí. Hay éxitos, sí, sí. Se le dio al trabajador ahora una certeza de cuál debe ser su reparto de utilidades y también una certidumbre al empresario de qué quiere decir el reparto de utilidades y cómo hacerlo adecuadamente. Eh, Se avanzó en algunas cuestiones que empiezan a tener algún camino para futuro para combatir la informalidad, como son estas leyes de confianza que también nosotros tratamos de promover dentro de la estructura de miscelánea fiscal. Hubo muchísimas cosas en donde nosotros pudimos lograr pequeños pasos, en algunos casos pasos importantes, como las pensiones o el outsourcing. Sin embargo, claro que queda mucha cosa a deber. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una unión de país más orientado a pensar en lo que sí podemos lograr y que la sociedad Pero es se muy la crea, difícil, Ciro. Carlos. Es muy difícil Se- y además entenderlo es muy difícil. Porque vemos a un presidente todas las mañanas golpeando en la misma dirección y luego vemos
las comidas con los empresarios. Contigo, luego van otros empresarios, luego van otros empresarios y las fotografías y al día siguiente no, porque nos robaron. Y faltó, Carlos, lo digo con todo respeto, faltó esa voz, faltó ese discurso, no de confrontación, de defensa por lo que sí se hizo. El gobierno anterior salió corriendo, y se los hemos dicho aquí a varios de ellos al aire, salieron corriendo, nadie salió a dar ese debate. Los empresarios parecía que lo único que les importaba es que no les cayera el terror de la Unidad de Inteligencia Financiera, del SAT. Y los organismos empresariales, pues quizá hicieron lo que pudieron, algunos se radicalizaron, como la Coparmex, creo que con muy poco éxito, pero Tú lo los decías hace un arrasaron en momento. el debate, sí, Bueno, con las consecuencias que trae el arrasamiento en el debate. siempre es difícil evaluar al término de una gestión exactamente qué fue y qué no fue. Yo creo que ante una ola que iba a aplastarte, nosotros mantuvimos el diálogo, mantuvimos el respeto. ¿Qué ola? Pues la ola de la transformación y todo esto que al final era una ¿Por qué los iba a revisión. aplastar, Carlos? ¿Por qué los iba a aplastar? Bueno, ¿por qué? Porque se han manejado dos variables importantes en toda esta crítica. La primera, que todo lo que se había hecho atrás estaba untado de corrupción. Y la segunda, que no se había pensado en los más desfavorecidos. Bueno, esa argumentación, que es fácil de vender además. Bueno, la vendieron y 30 millones de personas la compraron. Claro, y esa ola que venía mantuvo, en el caso de nuestro, en el caso de lo que nosotros podíamos hacer como organismo empresarial, yo creo que una constante. Estoy terminando mi gestión el día de hoy convocando al México posible, a cómo poder hacer una revisión de lo que sí podemos hacer, de cómo encontrar argumentos adecuados. Y si tuve yo diferencias en un momento dado con el presidente, que él mismo las reconoce, es por estar constantemente conversando, argumentando, soportando nuestros argumentos de qué nos parecía que era la política pública adecuada. Y al mismo tiempo reconociendo en la autoridad qué cosas valía la pena revisar y cómo revisarla. Yo creo que en estas generalizaciones de que nadie vino a decir nada, yo trataría de decir, bueno, algunos, dentro de nuestra trinchera, hemos estado constantemente durante todos los días diciendo algo. Sí. Hay una cantidad enorme de documentos que avalan mi comentario, en donde nosotros no dejamos un solo tema. Sí. El tema de la corrupción, el tema de cómo se trató cualquiera, la UIF, la forma en que la UIF se manejaba, las estructuras económicas de qué se estaba haciendo, las oportunidades que perdíamos. No hubo un solo día en donde el Consejo Coordinador no argumentó, siempre con sustento, su forma de pensar y su forma de decir. El ruido también de tanto que tenemos, a veces hace que no te oigas. Yo tuve a veces comentarios de empresarios diciendo, ¿por qué no has hablado? Y le decía yo, mira, la cantidad de tweets, órdenes, de todo que dijimos para cualquier tema. Nosotros hemos tratado de hacer esto, pero siempre, insisto, buscando que nuestro diálogo sea un diálogo que aporte. Es muy fácil la estridencia, Ciro. Y lo vimos con Gustavo de Hoyos en Coparmex y también diríamos, ¿qué eficacia tuvo? Pues prácticamente nada, según nosotros. Sí, yo también veo las cosas. Yo creo que Gustavo es un tipo fuera de serie, trata de aportar, pero sin embargo, en lo personal creo que la estridencia no necesariamente es el mejor camino en una sociedad tan controvertida como la que vivimos. Mi pregunta es a la eficacia, Carlos, ¿qué fue lo más eficaz? Y yo te preguntaría... Y a veces la eficacia, Ciro, perdóname que te interrumpa, es también saber detener cosas que en un momento dado hubieran sido más graves. Y eso es difícil evaluarlo en el corto plazo. Pero la eficacia se mide en resultados. Es muy difícil manejar las categorías, los indicadores de los resultados a medio gobierno. Pero lo que veo, por ejemplo, te preguntaría, ¿tú crees que hoy hay menos corrupción en el gobierno federal de la que había o pudo haber habido hace 3 años? Yo creo que sigue habiendo corrupción sin duda, pero sí creo que el tema corrupción hoy es un tema prioritario en el discurso público y privado de nuestro país. De alguna manera habíamos olvidado
que un funcionario público no podía ser tocado, y menos en su sexenio. Hoy vemos casos todos los días en donde los funcionarios públicos son criticados en redes sociales, tienen que salir a dar respuesta a sus argumentaciones, sin querer yo en este momento decir... Hoy y ayer, Carlos. Creo que hoy está esto siendo cada vez más sensible. ¿Te Yo lo que digo más fuerte el caso en este momento, Julio Scherer, de lo que fue el de Luis Videgaray a finales del 2014 por la compra de una casa en Malinalco? Sí, fíjate que yo creo que 8 años. Hoy vamos a tener un ruido mayor en estos casos, va a haber un impacto mayor. Y bueno, yo esperaría que la autoridad empiece a reaccionar ante esto. Nos faltan 3 años de gobierno, lo más probable es que la revocación no se dé y que al final vamos a tener 3 años adicionales. Yo en mi conversación de la semana pasada con el presidente le decía, no lo desperdiciemos. Ya, dejemos la revisión del pasado y veamos a futuro. Necesitamos pensar en el México que sí es posible, Ciro. En el México que podemos nosotros lograr entre todos, porque estas cosas son también de unión, son de colaboración, son de confianza. Necesitamos creer en el México que sí podemos construir entre los mexicanos. Yo estoy convencido de eso. Y si de alguna manera nuestro discurso está abonando y dejando una semilla para que verdaderamente pensemos, porque yo así lo sueño, en ese México que le podamos heredar a hijos y nietos, que tenga bienestar, que tenga leyes que se respeten, que tenga reformas realmente estructurales, sistemas educativos que sean eficaces. Pues bueno, eso es lo que nosotros tenemos que ojalá, construir. Carlos. Ese ha sido nuestro discurso. Y yo me voy con esa, yo lo decía también ante el presidente y lo digo ante todos los foros, con ese amargor medio dulce y amargo de que por un lado hiciste cosas, mantuviste el lugar en la mesa, fuiste un interlocutor. Y lo que faltó. Pero lo que faltó. Nosotros muy agradecidos contigo como programa, como periodistas, siempre que te buscamos y te buscamos en ocasiones, en momentos muy difíciles, estuviste ahí, siempre hablaste, siempre respondiste las preguntas, te deseamos lo mejor. Ya las evaluaciones, tomará tiempo sobre la gestión de Carlos Salazar. Yo pienso, a lo mejor me equivoco, que van a ser favorables. Y muchas gracias, suerte en lo que venga para ti, Carlos. Yo aprecio mucho, no hay duda que tú eres un comunicador importantísimo y un formador de opinión pública de nuestro país. Yo aprecio que este micrófono siempre estuviera abierto para mí y verdaderamente también les deseo a ti, sobre todo, Vamos a ver. Muchas gracias. Y mucha suerte en lo que venga para ti.